Agárrense, porque lo que viene no es un chisme cualquiera, es pólvora pura que está corriendo de boca en boca y que ya trae a las redes ardiendo como comal en pleno mediodía. Aquí no se trata de rumores baratos ni de inventos de pasillo, lo que traemos es un escándalo bien servido, de esos que se disfrutan como taquito con salsa bien cargada, picoso, sabroso y directo al corazón del espectáculo. Y si tú eres de los que no se conforma con que le cuenten las cosas a medias, ya sabes qué hacer: suscribirte, activar la campanita y quedarte aquí con nosotros. Porque lo que pasa en la farándula se narra de principio a fin, sin adornos, sin pausas y sin censura. Ahora sí, entremos en calor. Porque resulta que cuando todos pensaban que ya lo habían visto todo en el mundo del espectáculo, apareció Kazu, la famosa jefa del trap, y tiró una bomba que nadie esperaba: reabrió su cuenta en OnlyFans. Sí, como lo escuchas, una sola fotografía bastó para sacudir internet, dividir al público y ponerla otra vez en el centro del huracán mediático. Con ese estilo desafiante que siempre la ha distinguido, Kazu se plantó y dejó claro que esto no es un berrinche ni un truco de poca monta. Lo suyo es libertad personal, autenticidad artística y cero miedo al que dirán. Y la jugada fue fulminante: titulares por todos lados, debates en cada programa de espectáculos y miles de usuarios soltando su opinión como si fueran jueces de la Suprema Corte. Pero lo que parecía un simple movimiento de promoción se convirtió en algo mucho más complejo. Porque aquí no solo se discutió la foto ni la plataforma, sino también el peso de ser madre y mujer en una sociedad que todavía carga prejuicios a diestra y siniestra. Kazu no solo volvió a ser noticia por su música, sino por esa eterna etiqueta que el público no se cansa de colgarle a las mujeres, la de madre ejemplar, como si ese papel anulara el derecho a decidir por sí mismas. Y fue justo ahí donde el escándalo se puso más picante. Porque además de ser una de las artistas más reconocidas del género urbano en Latinoamérica, Kazu es madre de la hija que comparte con Cristian Nodal. Y en ese detalle, el público encontró la carnita que más sabrosa le sabe a los programas de chismes: el contraste entre lo que se espera de una madre y lo que la sociedad todavía no se acostumbra a aceptar. Y mire usted nada más, que lo que parecía nomás un truco publicitario terminó creciendo como bola de nieve cuesta abajo. Porque en cuestión de horas ya no era solo un tema de música ni de redes sociales, era una conversación que se había colado en los pasillos de la televisión, en las sobremesas familiares y hasta en los debates de sobremesa entre amigos. Cada quien tenía su opinión y nadie se quedaba callado. Los programas de espectáculo se relamían los bigotes. Panelistas y conductores arrancaban discusiones que se alargaban media hora sin llegar a ninguna conclusión. Unos defendían a Kazu diciendo que es una mujer que siempre se ha manejado con carácter, que nunca ha pedido permiso y que si decidió abrir esa puerta es porque sabe cómo manejar su carrera. Decían que el verdadero problema no era ella, sino los prejuicios de una sociedad que todavía no entiende que las artistas también tienen derecho a decidir por sí mismas. Otros, con cara de severidad y tono de guardianes de la moral, se lanzaban con críticas duras. Que si era demasiado arriesgado, que si podía dañar su imagen, que si la carrera de Kazu estaba poniendo en juego algo más grande. Cada palabra iba cargada con ese dejo de juicio que tanto les gusta soltar desde la comodidad de un foro de televisión. La cosa se puso todavía más buena cuando entraron al ruedo voces feministas y analistas de cultura. Ellas dejaron muy claro que el escándalo no estaba en la decisión de Kazu, sino en la doble moral con la que se mira a las mujeres. Porque si un hombre famoso decidiera abrir su cuenta, seguramente sería celebrado como valiente, atrevido y hasta visionario. Pero cuando lo hace una mujer, entonces llueven críticas, juicios y etiquetas. Esa es la salsa que le dio sabor al debate, el contraste brutal entre lo que se aplaude y lo que se condena. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un campo de batalla. Twitter, Instagram, TikTok, todos los rincones estaban inundados de comentarios. Había quienes celebraban la decisión como un acto de valentía, quienes señalaban que era puro negocio y quienes, con tono de regaño, insistían en que no era correcto. Y como buen chisme, entre más se discutía, más se viralizaba. Y lo mejor del caso es que Kazu no perdió la calma. Con un par de frases en sus historias de Instagram dejó claro que no piensa pedir disculpas por ser quien es. Y ese mensaje fue como gasolina al fuego. Sus seguidores la aplaudieron y la defendieron con más fuerza, mientras los detractores se enfurecían porque no lograban hacerla titubear. En paralelo, comenzaron a circular números y cálculos. Expertos en plataformas digitales aseguraban que, con la cantidad de seguidores que tiene, lo que podía generar en OnlyFans no era cosa menor. Algunos incluso decían que en un par de meses podría sumar más ingresos que varios artistas logran con giras completas. Ahí el tono cambió. Lo que muchos calificaban como una mala decisión se empezó a ver también como un movimiento de ajedrez bien calculado. Mientras tanto, los memes hacían su agosto.
La gente no perdona ni un segundo, y cualquier situación sirve para sacar chistes, burlas y ocurrencias. Hubo quienes armaron montajes de Nodal con cara de sorpresa, otros que se burlaban de los críticos moralistas y otros que usaban el escándalo como material de sátira política. En todos los casos, el resultado fue el mismo. El nombre de Cazzu seguía en boca de todos. La realidad es que en cuestión de días, lo que empezó como una simple publicación terminó convertido en un fenómeno cultural. Porque sí, se puede hablar de música, de sensualidad y de marketing, pero en el fondo lo que explotó aquí fueron las tensiones sociales, la forma en que se juzga a las mujeres, los prejuicios que todavía pesan y las batallas entre lo conservador y lo moderno. Cazzu, mientras tanto, seguía con su vida. Publicaba fotos, lanzaba adelantos musicales y dejaba que el escándalo corriera solo. Y esa fue quizá la jugada más inteligente, no desgastarse, no dar explicaciones largas, simplemente dejar que el ruido mediático siguiera trabajando a su favor. Y lo que vino después fue como echarle más carbón a la parrilla. El escándalo cruzó fronteras. En cuestión de horas, medios de España, Estados Unidos y toda Latinoamérica ya estaban hablando de la jugada de Cazzu. Programas de radio, revistas digitales y noticieros serios no pudieron resistirse a poner su nombre en titulares. Unos lo hacían con asombro, otros con tono de crítica, y otros más con morbo disfrazado de análisis cultural. Las columnas de opinión comenzaron a multiplicarse. Periodistas especializados en música escribían que este movimiento no era otra cosa que un acto de rebeldía coherente con la carrera de la jefa del trap, siempre desafiante, siempre provocadora. Otros, en cambio, advertían que podía ser un arma de doble filo, pues había marcas y colaboraciones internacionales que quizá no verían con buenos ojos esta nueva etapa. Pero lo que todos coincidían en reconocer era lo mismo: Cazzu había logrado lo que pocos artistas consiguen, poner a todo el mundo a hablar de ella. Y no solo hablar, debatir, analizar y hasta pelearse. Porque el caso dejó en evidencia algo que estaba latente desde hace años. En esta sociedad que presume de moderna, todavía existen prejuicios clavados hasta el tuétano. Mientras a los hombres se les celebra la irreverencia, a las mujeres se les cuestiona. Y ese contraste fue lo que convirtió el escándalo en fenómeno global. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un hervidero de creatividad. Además de los memes y los hilos interminables, surgieron videos en TikTok con recreaciones ficticias, análisis con tono académico y hasta comparaciones con otras celebridades internacionales que han usado la plataforma. Lo que empezó como una noticia de farándula ya era tema de conversación en universidades, tertulias políticas y charlas de sobremesa. Cazzu, con ese estilo de mujer que no se deja doblar, supo capitalizar la situación. No se desgastó en entrevistas, no buscó justificarse. Simplemente dejó que cada comentario, cada crítica y cada aplauso multiplicaran su alcance. Y es que en el mundo del espectáculo, la peor condena no es la crítica, es el olvido. Y Cazzu, con esta jugada, se aseguró de que su nombre se repitiera hasta en los rincones menos esperados. Los analistas de marketing no tardaron en sacar cuentas. Algunos aseguraban que con la base de fans que tiene, los ingresos de su OnlyFans podían alcanzar cifras millonarias en cuestión de meses. Otros señalaban que el verdadero negocio no estaba en la plataforma, sino en la exposición que generaba. Cada nuevo seguidor, cada nuevo titular, cada nueva mención representaba una oportunidad de mantener su música vigente y de abrir puertas a nuevos mercados. Lo más interesante de todo es que, sin proponérselo, o tal vez con una estrategia más calculada de lo que parece, Cazzu logró convertir lo que parecía un simple movimiento personal en un debate cultural. Porque ya no se trataba solo de ella, sino de lo que representa. Para muchos jóvenes, se volvió símbolo de independencia y autenticidad. Para otros, fue motivo de indignación y críticas severas. En ese choque de visiones radicó la verdadera fuerza del escándalo. Y mientras tanto, del lado de Nodal, reinaba el silencio. Un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Mientras ella enfrentaba un juicio feroz por cada decisión, él seguía con su carrera sin que nadie cuestionara nada. Ese contraste fue usado como ejemplo del doble rasero que tantas veces se denuncia, una sociedad que mide con dureza a las mujeres y que suelta la mano a los hombres. Así, el tema no solo se mantuvo vivo, sino que siguió creciendo como incendio en pastizal seco. Cada programa que tocaba el caso subía sus números de audiencia, cada publicación relacionada se volvía tendencia, cada comentario generaba una cadena interminable de reacciones. Y todo esto, al final, jugaba a favor de Cazzu, que se convirtió en la figura central de un debate que trascendió la farándula para convertirse en espejo de las tensiones sociales de nuestra época. Y mire usted, como buen guiso que se deja a fuego lento, el tema lejos de enfriarse siguió agarrando sabor.
Cada día aparecían nuevas notas, nuevas entrevistas, nuevos análisis. La polémica no se apagaba, al contrario, parecía agarrar más aire y extenderse a terrenos donde pocos pensaban que llegaría. En foros feministas, el caso de Kazu se volvió ejemplo de manual. Se discutía cómo a las mujeres se les exige ser perfectas, discretas y sacrificadas, mientras a los hombres se les aplaude la irreverencia y la audacia. Muchos coincidían en que la cantante había destapado, quizás sin proponérselo, una verdad incómoda. El peso del juicio social sigue cayendo con más fuerza sobre los hombros femeninos. Los críticos conservadores, por supuesto, no se bajaban de su mula. Seguían con el mismo discurso, asegurando que esta jugada podía pasarle factura a largo plazo, que su carrera estaba tomando un rumbo demasiado arriesgado y que con el tiempo se arrepentiría. Pero esos mismos argumentos, repetidos hasta el cansancio, empezaban a sonar huecos frente a la realidad de que su nombre estaba más fuerte que nunca. En paralelo, la industria musical miraba con atención. Algunos ejecutivos opinaban en privado que este tipo de movimientos ponían nerviosos a ciertos patrocinadores. Pero otros, los que entienden el negocio, lo decían con todas sus letras: la visibilidad es oro, y Kazu acababa de conseguir toneladas. En un mercado saturado de artistas que luchan por un minuto de atención, ella había logrado ser el tema central de conversación durante semanas. Y eso, en el espectáculo, vale más que cualquier contrato temporal. Porque el público no olvida al que hace ruido, y menos cuando ese ruido está cargado de polémica. Mientras tanto, en las redes seguía la fiesta. Aparecían videos analizando la jugada como si se tratara de una estrategia de ajedrez, comparaciones con artistas internacionales y hasta parodias que circulaban como pan caliente. Cada publicación generaba miles de comentarios y cada comentario multiplicaba el alcance de la historia. Era un círculo perfecto. El escándalo alimentaba la conversación y la conversación mantenía vivo el escándalo. Lo interesante es que, con todo este ruido, Kazu no cambió su esencia. No salió llorando, no salió a disculparse, no buscó suavizar la polémica. Al contrario, se mostró firme, segura y con la misma actitud desafiante que la caracteriza desde que inició su carrera. Esa consistencia fue clave para que muchos jóvenes la vieran como ejemplo de autenticidad. Porque, al final, lo que estaba en juego aquí no era solo un perfil de OnlyFans. Era el derecho de una artista a ser dueña de su imagen, a manejar su carrera como se le antoje y a no quedar atrapada en las expectativas ajenas. Y esa es la parte que más picante le puso a la discusión, el contraste entre la libertad individual y los juicios colectivos. Así, lo que empezó como una fotografía terminó siendo un debate cultural de gran escala. En cafés, en oficinas, en redes y en programas de televisión, todos tenían algo que decir. Y mientras tanto, el nombre de Kazu se repetía una y otra vez, como eco imposible de ignorar. Llegados a este punto, era imposible negar que el escándalo había superado cualquier expectativa. Lo que al principio parecía solo una noticia de espectáculo se convirtió en un espejo incómodo de la sociedad. Y es que aquí no se hablaba ya solo de Kazu, sino de lo que representa, una mujer que se planta con decisión, que no baja la mirada y que se atreve a desafiar lo establecido. Los analistas de cultura popular lo resumían de manera sencilla: lo que pasó con Kazu no es un caso aislado, es el reflejo de un cambio de época. Hoy las redes sociales amplifican todo, y una decisión personal puede transformarse en una conversación global. Pero lo más revelador es que esa conversación expone las tensiones entre lo viejo y lo nuevo, entre quienes quieren seguir midiendo con reglas caducas y quienes reclaman un mundo donde cada quien pueda vivir a su manera. La prensa de espectáculos, por su parte, exprimió el tema hasta la última gota. Cada programa abría con la misma nota, cada conductor buscaba un ángulo distinto para sacarle jugo. Y aunque algunos acusaban de sensacionalismo, la realidad era clara: la polémica de Kazu era el plato fuerte que nadie quería soltar. Y mientras más lo repetían, más crecía la figura de la cantante. Algunos colegas del medio musical también dieron su opinión. Hubo quienes la apoyaron abiertamente, señalando que no hacía nada diferente a lo que se ve en videoclips donde la sensualidad es parte del arte. Otros, en cambio, prefirieron lanzar indirectas, cuestionando si valía la pena arriesgarse tanto. Pero al final, el resultado fue el mismo: todos hablaban de ella. Lo más interesante fue cómo, sin necesidad de dar entrevistas extensas ni declaraciones rimbombantes, Kazu mantuvo el control de la narrativa. Cada gesto, cada publicación, cada silencio se convertía en material de análisis. Y ahí estaba su fuerza, en dejar que la conversación corriera sola mientras ella seguía con lo suyo. En los pasillos del espectáculo, algunos lo decían sin tapujos: Kazu entendió el juego mejor que nadie. En un mundo donde lo más caro es la atención,
logró poner todas las miradas sobre ella. Y eso, para un artista, es el premio mayor. Así, entre críticas, aplausos, debates y burlas, el escándalo se consolidó como uno de los más sonados del año. Y lo más jugoso de todo es que, en vez de debilitarla, la reforzó. Su nombre estaba más presente que nunca, su autenticidad intacta y su capacidad de generar conversación comprobada. Lo que comenzó como una foto terminó siendo un huracán mediático que arrasó con todo a su paso. Y en medio de ese huracán, Kazu salió firme, con la frente en alto y con un mensaje que, guste o no, se escuchó en todos lados. Nadie más que ella decide el rumbo de su vida y de su carrera. Al final del día, lo que parecía un simple movimiento en redes se convirtió en una tormenta mediática de alcance internacional. Unos lo llamaron error, otros lo vieron como estrategia brillante. Pero lo que nadie pudo negar fue que Kazu volvió a demostrar que no es una figura cualquiera, es una artista que incomoda, que rompe moldes y que no teme a cargar con el peso de la polémica si eso significa seguir siendo auténtica. El escándalo dejó claro que la línea entre lo personal y lo público está más borrosa que nunca. Y que en la era digital, cada decisión de una celebridad no solo se comenta, se analiza, se juzga, se multiplica y se convierte en espejo de las tensiones sociales. En ese sentido, Kazu logró lo que pocos, poner a todos a hablar de ella y, de paso, abrir un debate mucho más grande que su propia figura. Para unos, es un símbolo de libertad. Para otros, un ejemplo de exceso. Pero, guste o no, lo que consiguió fue instalarse en el centro de la conversación. Y en la industria del espectáculo, donde lo único peor que la crítica es el olvido, Kazu salió ganando. Y hasta aquí llegamos hoy, porque este guisado ya soltó todo su jugo. Pero no se confíen, que en la farándula lo que parece apagado vuelve a prender más fuerte que brasa emparrillada. Cada silencio retumba, cada guiño trae cola y cada secreto tarde o temprano se destapa, aunque lo quieran tapar con manta. Así que si no quieres que mañana te lo cuenten mal, haz la tuya, suscríbete, prende la campana y quédate, porque aquí no servimos cuentos de hadas, aquí el chisme se suelta calientito y directo. Este es el rincón donde los enredos se desgranan fácil y los escándalos se sirven con chilito extra. Hoy cerramos, pero mañana nos vemos a la misma hora y en el mismo canal, con más historias que van a dar de qué hablar en sobremesas, cantinas y hasta en la fila del súper. Mientras tanto, ya estamos cocinando el próximo capítulo, porque en la farándula nada se entierra, todo revive y siempre arde más fuerte. Hasta mañana, aquí en tu canal favorito.